Hola jóvenes, bienvenidos a este su espacio en español. Hoy les voy a hacer un video sobre lo que es la oración simple, cómo se analiza una oración simple, para recordar y desempolvar pues esos conocimientos, esas competencias adquiridas a través de los años y reafirmamos pues ciertos conocimientos más. Entonces, sin más que decir, pues vamos a comenzar con lo que es la sintaxis de la oración simple. Vamos a ver qué es la definición de sintagma. La definición de sintagma es una agrupación de palabras relacionadas entre sí, ya que todas ellas van a desempeñar una función unitaria dentro de la oración. Siempre lo explico de manera un poco más sencilla en mis clases y le digo a los muchachos, no se compliquen. Cuando le preguntemos qué es sintagma, usted dice un grupo de palabras. Si es una definición un poco más profunda, obviamente que esas palabras van a desempeñar una función dentro de las oraciones. Como por ejemplo tenemos aquí, el profesor entregó a los alumnos el examen. Lo que aprendimos en primaria fue el profesor entregó a los alumnos el examen, aprendimos a identificar el sujeto del predicado. Como ya estamos en nivel secundario, es distinto. Antes de avanzar, recordemos que estamos analizando lo que es una oración simple. Cuando estamos frente a una oración simple, solamente vamos a identificar un solo verbo dentro de la oración. En este caso, entregó. Entonces, como dije antes, nosotros aprendimos el sujeto y aprendimos que el sujeto puede estar al principio, en el centro o al final de la oración. En este caso tenemos el sujeto al principio, el profesor. Ahora nosotros lo conocemos con el nombre de sintagma nominal. A eso se refiere SN, sintagma nominal. Lo que me queda va a ser el predicado y ya lo vamos a conocer con el nombre de sintagma verbal. Muy bien. Esta oración simple está acompañada de un sintagma preposicional, de complemento indirecto o objeto indirecto, que es lo mismo. Cuando aquí ya vemos la preposición a los alumnos. Entonces, ¿qué es lo entregado a los alumnos? Un objeto directo, que sería un sintagma nominal de complemento directo u objeto directo, que es lo mismo, le explico, sería el examen. Entonces, hemos aprendido, para llegar aquí, ya nosotros reconocemos previamente todas las preposiciones aprobadas por la Real Academia Española, que son 23. Así que asumo que esa parte ya la tenemos clara, ese conocimiento está claro. Continuaremos. Vamos a estudiar la estructura del sintagma nominal. ¿Cuál es la estructura del sintagma nominal? Esta estructura comienza con lo que es el sustantivo, porque aquí dice nombre. Recordemos que los nombres son los sustantivos. Luego va a estar acompañada por complementos. El sustantivo siempre va a ir en una oración acompañada por complementos. En este caso tenemos determinantes. Esos determinantes van a ser los artículos o adjetivos, ya sean adjetivos posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos, exclamativos o interrogativos. Y más los complementos después del nombre, que van a ser adjetivos adyacentes, aposiciones o sintagmas preposicionales. Veamos este ejemplo. Como nombre tenemos pantalones. Vamos a hablar de los pantalones y diremos aquellos, que va a ser un determinante adjetivo demostrativo, aquellos pantalones, y seguimos de Luis. Como vemos, ya la preposición
delante del nombre Luis, entonces ese es un sintagma preposicional, jóvenes, ¿sí? Y estamos entonces frente a un sintagma nominal. Porque, ¿de qué se está hablando? De los pantalones, ¿sí? Y de Luis es un complemento. Este es un sintagma nominal. Veamos la estructura del sintagma adjetival. El adjetivo va a ser la palabra principal. Dentro del adjetivo vamos a ver que lo acompañan cuantificadores, como por ejemplo, las únicas palabras que desempeñan esta función van a ser los adverbios de cantidad, por supuesto. A esta altura asumimos que todos ustedes ya conocen las clasificaciones de adverbios y que saben de qué estamos hablando con los adverbios de cantidad. Luego tenemos los complementos que van a acompañar al adjetivo, que van a ser los sintagmas preposicionales. En el ejemplo tenemos el adjetivo harto y vemos muy va a ser un adverbio de cantidad, muy harto de su actitud. ¿Ven? Entonces está acompañado de un sintagma preposicional. ¿Sí? Y este sería el ejemplo de un sintagma adjetival. Sintagma adverbial. En el sintagma adverbial vamos a tener como núcleo, como palabra principal, el adverbio. El adverbio va a estar acompañado de cuantificadores. Dentro de esos cuantificadores vamos a ver que las únicas palabras jóvenes, las únicas palabras que trabajan como cuantificadores son los mismos adverbios. Así que aquí estamos viendo que los adverbios modifican el adverbio. ¿Sí? Ojo, los adverbios modifican el adverbio. Y luego vamos a ver los complementos. Y en este caso, pues entonces trabajará nuevamente el sintagma preposicional. Veamos el ejemplo. Lejos es el adverbio que estamos utilizando. Vamos a buscar otro que dice bastante lejos, o sea que estamos diciendo que qué cantidad es bastante lejos. Luego, aquí vemos la preposición de con el término. Sería bastante lejos de mi casa, ¿verdad? Esto es un sujeto. Bastante lejos de mi casa. Puedes seguir, está la tienda, sería el predicado. Entonces aquí estamos en el sujeto, puede ser. Y también, o podemos estar también en el predicado, puede ser la tienda está bastante lejos de mi casa. En cualquiera de los dos lugares, pero esta es la estructura del sintagma adverbial. Seguimos con el sintagma preposicional. También se denomina construcción preposicional, ya que realmente pues el sintagma preposicional no tiene núcleo, ¿sí? Es el único sintagma que no tiene núcleo. Este va a tener siempre una preposición que va a funcionar de enlace dentro de la oración y va a enlazar ya sea al sintagma nominal, que sería sujeto, o al sintagma o un sintagma adjetival o adverbial. Y va a funcionar como término. Aquí tenemos los ejemplos. Dice, me dirijo hacia la montaña. Ese hacia, pues, es una preposición. La montaña sería el sintagma nominal. Me han descubierto por imprudente, que sería un sintagma adjetival. Desde allí se divisa un buen paisaje, que sería pues un sintagma adverbial. Luego veamos
la estructura del sintagma verbal o predicado. Dentro de esta estructura vamos a encontrar que la palabra principal o núcleo la va a desempeñar el verbo. El verbo puede ir acompañado obviamente de complementos. Por ejemplo, complemento directo e indirecto, que también se le conoce como objeto directo e indirecto. No me voy a cansar de repetirlo porque hay muchos estudiantes que a veces confunden y piensan que no es la misma cosa y es lo mismo. También del atributo y complemento predicativo, complemento de régimen verbal, complemento agente y los complementos circunstanciales, que son varios. Vamos a ver el ejemplo. Tenían muchos bolsillos en su parte delantera. Tenían muchos bolsillos en su parte delantera. Esto entonces estamos frente a la estructura del sintagma verbal. Continuamos, jóvenes. Estructura de la oración simple. Vamos a ver la estructura de la oración simple. Todo tipo de enunciado se compone de dos contribuyentes. El elemento de la oración, de quien expresamos algo, que se le va a llamar o se le va a conocer como sujeto o sintagma nominal. Y la parte de la oración que expresa algo del sujeto o la acción del sujeto, ¿verdad? Que en este caso va a ser el predicado o el sintagma verbal. El núcleo del sujeto o del sintagma nominal siempre va a ser el sustantivo. Como tal, los sustantivos son los nombres, pronombres, bueno, y una palabra sustantivada. Y en el predicado, el núcleo siempre va a ser el verbo, siempre. Entonces, tanto el sujeto como el predicado, ¿verdad? O el sintagma nominal y el sintagma verbal siempre deben concordar en número y persona. Siempre deben concordar. El ejemplo es, mi hermana juega al tenis. En esta oración, el sintagma nominal o el sujeto es mi hermana, pero la palabra principal o el núcleo del sintagma nominal o del sujeto es la palabra hermana. Y lo que hace ella, que es jugar, va a ser el núcleo del predicado. Continuamos. Vamos a ver lo que son las oraciones impersonales. Dentro de las oraciones impersonales, estas solamente se verán en tercera persona. Veamos los ejemplos. Con el verbo que expresa fenómeno meteorológico. Por ejemplo, llueve poco en el Sahara. Llueve. Este es un verbo en tercera persona. Luego tenemos con los verbos haber, ser o hacer, también en tercera persona. Por ejemplo, hay muchos vagos aquí. Es tarde. Hace mucho calor durante el verano. Entonces, aquí estaríamos hablando en tercera persona y sería impersonal. Y esta, que es una de las más importantes y las que más a veces causa dificultad, que son las construidas con la partícula C. No se circula por la calzada. Ese C allí, pues, está haciendo de forma impersonal. El verbo es una forma impersonal en tercera persona. Y luego las construidas por los verbos también sobrar o bastar. Basta con tu presencia. Muy bien. El sintagma nominal sujeto. Tenemos los tipos de sujetos. Dentro de los tipos de sujetos vamos a ver el léxico o el expreso.
es la palabra o conjunto de palabras que desempeña la función del sujeto. También tenemos un sujeto gramatical o elíptico u omitido, que son dependencias del número y persona que lleva la forma verbal. También tenemos sujetos agentes, que es la persona que realiza la acción del verbo, y el sujeto paciente, que es la persona que recibe la acción del verbo. Los sintagmas verbales, los tipos de predicado. Importante. Predicado nominal. En el predicado nominal se expresa las cualidades del sujeto. Ejemplo, los humanos somos inteligentes. Y en el predicado verbal, nosotros vamos a ver qué expresa las acciones. Ejemplo, mis primos comieron ayer en el campo. No está de más recordarles que en el predicado nominal trabajan los verbos ser, estar o parecer. Ahora, complemento del objeto directo, jóvenes. El complemento del objeto directo es un sintagma que algunos verbos predicativos necesitan para ampliar el significado. Identificación del complemento directo. Primero, debes asegurarte de que se trata de un sintagma nominal sin preposición o, en cualquier caso, pues sería con la preposición, solamente la preposición a. Otro tips es que compruebes que la oración es predicativa, tiene un verbo predicativo. Y el otro es que trates de sustituir el sintagma nominal por el lo, o la, los o las. ¿Va? Y si la oración admite la conversión pasiva del complemento directo, pasaría a ser pues un sujeto paciente. Recuérdate, no te fíes, he dejado estos 4 tips para que se aseguren de que están frente a un complemento directo, ¿sí? El complemento directo funciona. ¿Cómo funciona el complemento directo? El complemento directo y la preposición a. Paco quiere la moto. Pepe quiere a la chica. Entonces, aquí observamos que el complemento se construye sin preposición cuando es de persona y se agrega la preposición a cuando es un referente a una persona. El complemento indirecto es un sintagma precedido de la preposición a que designa al destinatario de la acción verbal. Es conmutable, o sea, lo podemos cambiar por le o les y no altera la oración. Repasemos los rasgos que hacen la diferencia entre el complemento directo y el complemento indirecto. Para distinguirlo, va a bastar la prueba de la conmutación para el complemento directo con los pronombres enclíticos lo, la, los, las. Y para el complemento indirecto sería el le y el les. Los maestros ya no pegan a los alumnos. Mi hijo pegó los trozos del jarrón rápidamente. Eliminando entonces las palabras que se ven sombreadas en rojo, sería de esta forma la conmutación o la manera de comprobar. Los maestros ya no les pegan. Mi hijo los pegó rápidamente. Así podemos comprobar entonces que estamos frente a un complemento directo y frente a un complemento indirecto. En resumen,
Veamos nuevamente. Complemento directo sustituido por lo, la, los, las, se convierte en el sujeto de la oración pasiva, introducido por la preposición a cuando designa a una persona. Para el complemento indirecto, la sustitución va a ser por le o les y va siempre encabezado por la preposición a. Para el atributo, la sustitución va a ser por lo. Solo aparece en oraciones copulativas, jóvenes. El ejemplo, Antonio parece bastante simpático. Antonio lo parece. Aquí vemos la sustitución de bastante simpático por el lo, pero si ustedes observan, ahí está el verbo copulativo, ser, estar o parecer. Luego tenemos el complemento predicativo, que modifica al núcleo del sujeto o complemento directo y a la vez a un verbo predicativo. Por ejemplo, el juez dictó tranquilo la sentencia. Mi madre tiene la espalda suave. Nombraron a Juan presidente de la comunidad. Como complemento de régimen verbal, el sintagma preposicional va introducido por una preposición que exige el mismo verbo. En el ejemplo vemos, mi instituto carece de unas adecuadas instalaciones. Como complemento agente, aparece en las oraciones pasivas con la preposición por. Se convierte en el sujeto de la oración activa. Veamos el ejemplo. El ladrón fue detenido por la policía. Y entonces sería la policía detuvo al ladrón. Como complemento circunstancial son complementos no argumentales. Las características de los complementos circunstanciales. Compré un libro fantástico ayer, mientras que al omitir el complemento directo o objeto directo queda en la oración un pronombre átono. El complemento circunstancial en general no deja huella. Compré un libro en la librería. Compré un libro allí. En algunos casos es posible sustituirlo por un adverbio. Características, seguimos con los complementos circunstanciales. Importante, el complemento circunstancial es el único complemento que goza de la mayor libertad de posición en la oración. Veamos unos ejemplos. Beatriz llegó a su casa a las 5 de la noche. Beatriz llegó a su casa anoche a las 5. Beatriz llegó a las 5 a su casa anoche. Beatriz llegó anoche a las 5 a su casa. Bueno, jóvenes, hasta aquí ha sido este breve resumen. Espero que les sirva de mucho. Que Dios les bendiga y nos vemos.